Espacios sagrados y tiempos sagrados. Finalmente estamos llegando a la ejecución del plan del Eterno para Él poder habitar en medio de nosotros. O al menos darnos a nosotros una señal de que su presencia está en medio de nosotros. Y hay dos aspectos muy importantes en esta porción Vayekel que causalmente el nombre de Vayekel significa asamblea o reunirse. Hay dos elementos. Uno es el Shabbat y uno es la ejecución de esa construcción, de ese edificio que es el Mishkan o el tabernáculo del desierto. En esta ocasión el Eterno ya nos está dando todas las instrucciones de qué es lo que teníamos que hacer en el tiempo en que estábamos en el desierto, además del Shabbat. Hoy voy a compartir con ustedes dos pequeños detalles que sé que les va a gustar, así que quédese con nosotros y disfrute de la porción Vayekel. Shalom, amados hermanos y amigos, bienvenidos a esta edición de los estudios de la porción en casa de Israel Yará. Y hoy vamos a compartir varios elementos importantes de esta porción Vayekel, que sé que va a ser una bendición para todos ustedes, especialmente para aquellos que están comenzando a indagar, preguntar acerca de nosotros, las raíces hebreas y de las cosas que nosotros practicamos, que entre ellas está el guardar el Shabbat y el respetar ese lugar, ese santuario, ese lugar donde el Eterno va y nos visita y donde nosotros como Keilah o como familia, ¿verdad? Como Mishpat, ¿verdad? Perdón, como como familia, ¿verdad? Mishpoká, se dice en hebreo, Mishpoká, nos reunimos para adorar al Eterno. Entonces, hoy quiero hablarles de estos dos pequeños detalles. Primero vamos a hablar de lo que es la porción donde el Eterno le da las instrucciones al pueblo para ellos realizar, construir el tabernáculo que fue diseñado en el cielo, específicamente un diseño que Moisés vio, le fue dado en el cielo, y también vamos a ver lo que el pueblo hizo para que ese diseño, ese modelo fuera ejecutado aquí en la tierra. Y le voy a mostrar aquí en la escritura para que tengan una idea de qué es lo que el Eterno pidió que hiciéramos para que pudiéramos ver ese Mishkan, para poder tener ese lugar específico donde el Eterno se iba a encontrar con el pueblo. Y está en el libro de Éxodo, capítulo 35. Lo primero que habla es acerca del Shabbat, pero quiero guardar este tema para más adelante. Y lo segundo, inmediatamente el Moisés habla a la congregación. Y mira lo que dice aquí. Y habló Moisés a la congregación, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Mira lo que dice: tomar una ofrenda de todo generoso de corazón, traerla a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones de madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y dice aquí: todo sabio de corazón vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta,
sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, el arca y sus varas, todos estos elementos que Jehová mandó al pueblo a reunir. Ahí están todos los detalles, no vamos a ir sobre ello porque es una repetición. Ya esto fue algo que ya el Eterno habló a Moisés cuando él subió la primera vez a la montaña, que el pueblo le dijo, ve tú y habla con él. Y nosotros, todo lo que él te diga, nosotros haremos lo que Jehová te diga. Y así pues Moisés recibió todas estas instrucciones. Pero quiero que noten algo bien importante, como dice aquí en esta parte, en el verso 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, ¿ve? Para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres, mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes de toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, tenías de rojo, pieles de tejones, lo traían. Todo lo que ofrecía, ofrenda de plata, de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres, mire lo que dice, sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían, mira lo que dice, traían lo que habían hilado. Y ahí está la descripción. Los príncipes trajeron piedras de ónice, las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado. De los hijos de Israel, así los hombres como las mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés. Y habían traído tanto, hermano, que era demasiado. Y tuvieron que decir, han traído mucho. Dile al pueblo que pare, que no traigan más nada, porque habían traído demasiado. Todo con la intención de preparar un lugar para que Jehová pernoctara en medio de ellos. Es algo que no es una obligación para el pueblo, no es una obligación para ninguno de traer esa ofrenda. Sin embargo, cuando nos llamamos asamblea, cuando nos llamamos congregación, cuando pertenecemos a un lugar que nosotros voluntariamente hemos escogido para en ese lugar, señalar ese lugar para encontrarnos con el Eterno, nosotros entonces de todo corazón hacemos lo posible de que ese lugar tenga lo necesario, porque es el lugar de encuentro. Ciertamente el Eterno había escogido ya hace milenias a Jerusalén, y luego Salomón construye el templo, y allá pues era el lugar donde Jehová puso su nombre, según el libro de Segunda de Crónicas capítulo 7. Jehová puso su nombre en Jerusalén y escogió ese lugar. Pero entienda algo, hermano, la Kehilá, la Mishpachá, la familia, en Askenazi se dice el shul, ¿verdad? Donde se reúne uno a estudiar, donde se reúne uno con el Eterno, donde uno convoca la asamblea. Ciertamente no es un lugar que Jehová haya forzado al pueblo a reunirse ahí, sino que es un lugar donde el mismo Jehová dice que voluntariamente nosotros preparemos ese lugar para tener asamblea, para convocar a aquellos que desean estar allí. Y esa convocatoria hace que el Eterno se mueva en medio de nosotros y tengamos estas experiencias espirituales. Preparar un lugar secreto, un lugar sagrado, no es simplemente un deseo egocéntrico de un líder para mirar de qué tamaño
puede construir su iglesia o de qué tamaño puede construir un templo. Eso no es la intención. Y si usted como pastor, como líder, ¿verdad? Que algunos de mis oyentes son pastores y líderes, está en el plan y está en el proceso de construir un lugar. La intención del corazón es muy, muy importante. ¿Qué desea usted en su corazón? Es algo que posiblemente mueva la mano del Eterno o posiblemente mueva las emociones de la gente. Algo que es sumamente importante para nosotros es que podamos revisar siempre los pensamientos y las palabras de nuestra boca. Los pensamientos, las palabras de nuestra boca, la intención con que hacemos las cosas. Y cuando construimos una Keilah, cuando construimos un edificio que se va a constituir en el espacio sagrado, la intención con que usted lo hace siempre va a afectar las acciones voluntarias del pueblo para tener ese lugar. Si usted tiene un buen espíritu y usted tiene un deseo ardiente, no de construir un edificio porque el edificio pues es lo mejor que puedo hacer para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria del Eterno, sino de preparar un espacio sagrado donde el pueblo sea convocado y Jehová venga y se manifieste en medio de su pueblo. Esa es la intención verdadera de un hombre que desea construir o desea tener o preparar un lugar, un líder, un verdadero líder. Y en la medida en que siga creciendo, pues la demanda no está en el deseo del líder, la demanda está en la capacidad del pueblo convocar asamblea, la capacidad del pueblo poder reunirse. Y si su congregación y su quejilá sigue creciendo y usted ve que la demanda es necesaria, entonces su corazón lo debe mover a decir, necesito crear facilidades, algo mejor para tener ese espacio sagrado. Y segundo, cuando usted prepare ese espacio debe tener un nivel de consagración, el cual cada elemento que está en ese lugar, en ese espacio, debe ser respetado como un espacio sagrado para que mantenga su pureza, mantenga su intención y que provea el servicio. Y el servicio es un servicio dual, un servicio hacia el pueblo y un servicio para Elohim. De Elohim, ver que nosotros como congregantes, como familia de la fe, estamos respetando ese lugar y lo estamos honrando como el espacio donde nos encontramos con el Eterno. Entonces el Eterno honra nuestro esfuerzo y fidelidad para manifestarse en medio de nosotros. El Eterno, luego del Mishkan, le dio a David en su corazón las instrucciones de cómo preparar el tabernáculo, el templo. David tuvo en su corazón este deseo. Mi casa es una casa hecha de roble, hecha de madera y vivo cómodamente. Pero mi Señor, el Eterno, vive en una tienda, vive en una casa temporera, vive en el Mishkan. Yo quiero construirle una casa a mi Elohim, y Jehová vio eso positivamente, lo vio con buenos ojos. Y le dijo a David, tu intención es buena y tú has guardado mi pacto conmigo. Por eso te voy a permitir hacer este templo, pero tú no lo vas a hacer, porque tú has derramado mucha sangre. Tu hijo lo va a construir. Y cuando Salomón recibió las instrucciones dadas por el Espíritu de Dios a David, Salomón, guiado por el mismo Espíritu, comenzó a construir ese templo en Jerusalén. Y luego, cuando termina la construcción, Jehová se presenta en ese templo
y le deja saber a Salomón: yo he escuchado tu oración, sé que la intención de este lugar es sagrada y sé que tu intención es de que esto permanezca sagrado. Por lo tanto, he nombrado este lugar como el lugar de mi presencia. Yo habitaría en medio de ellos, 2 Corintios capítulo 8. Usted lea esos capítulos y dése cuenta cómo Jehová aprobó ese lugar. E inclusive, esto es una de nuestras prácticas que nosotros hacemos aquí en Casa de Israel. Nosotros nos tornamos hacia el este y miramos hacia el este para orar hacia el lugar donde Jehová puso su nombre. Y en ese lugar, en el libro de Crónicas dice claramente que Salomón, mientras oraba, le pidió al Eterno que si a los extranjeros que miraren hacia este lugar, trajeran sus ofrendas hacia este lugar, que Jehová las aceptaría. Y todo el que orare hacia este lugar, todo el que orare, tú recibirás su oración y recibirás su ofrenda, aún la ofrenda del extranjero. Ese lugar, ese espacio sagrado que se construyó, no se construyó con la intención de que fuera el lugar suntuoso, de que Salomón fuera honrado por su capacidad de construir edificios hermosos, cosa que en su tiempo llegó. En su tiempo se mostró que Salomón pues tenía estas capacidades, esta sabiduría, ¿no? De poder construir cosas hermosas y de poder administrarlo de tal manera que todo el que llegaba al templo y llegaba a Jerusalén honraba a Salomón y honraba al Dios de Israel por la sabiduría, por el oro, la plata, la opulencia que existía en ese lugar. Ahora, hubo un detalle muy importante y yo quiero que lo veamos en la escritura. Quiero que vayamos rapidito a la escritura para ver este detalle en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas. Mire lo que dice en el capítulo 7 del libro de Crónicas. Dice de la siguiente manera: cuando Salomón acabó de orar y descendió fuego de los cielos y consumió cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora, mira lo que dice aquí. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Y fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de ofrenda. Aquí dice sacrificio, ¿verdad? Casa de sabaj, de sacrificio, que es ofrenda. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y luego dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos y mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si anduvieres, mire bien, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardareis mis estatutos y mis decretos,
yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne Israel. Pero mire, mas si vosotros os volviereis y dejáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a otros dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado para mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto para todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Elohim de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron por eso los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. La maldición de la casa no está en que Jehová no aceptó el lugar, o que ellos adoraron más al lugar que al Dios. La maldición de la casa está cuando el pueblo de Israel se apartó del propósito inicial de ese lugar y se fueron a darle gloria a otros dioses. La casa del Padre, el tabernáculo, fue destruido porque el pueblo, los sacerdotes, decidieron hacer cosas para otros dioses. Decidieron abandonar el lugar. Y aunque estaban en el lugar, abandonaron el lugar. Aunque decían, esta es la casa de Dios, esta es la casa de Elohim, y era el lugar más sagrado para ellos, su corazón estaba muy lejos de lo que tenían que hacer. Usted puede leer en el libro de Malaquías qué era lo que estaban haciendo, porque no dejaron de hacer sacrificios, no dejaron de cumplir con el orden del lugar, pero abandonaron lo que es más importante, la misericordia y la justicia, y consideraban que la casa de Israel, la cual fue dispersada, era un lugar de burla y que no era digna de volver. Se olvidaron de la misericordia, de la justicia, hicieron lo que otros dioses les mandaba hacer. Era el repudio, el odio, el abandono, el no tener misericordia, el cerrar la puerta para muchos. Eso fue lo que hizo que se destruyera el lugar, según leímos aquí, se convirtió en un lugar de vergüenza y un lugar de burla para todos. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que tener la conciencia bien clara de que para nosotros adorar al Eterno, sí se requiere de que tengamos ese lugar específico. Sí se requiere de que tengamos un espacio sagrado. Pero lo más importante es que como seres humanos aprendamos a honrar al que vamos a adorar en ese espacio sagrado, porque nuestras acciones y nuestras actitudes son las que van a preservar esa presencia, y nuestro lugar sagrado, nuestro espacio sagrado, no será lugar de burla, será un lugar de esplendor, un lugar de agrado donde muchos pueden venir y recibir palabras de aliento de parte del Eterno. Hoy en día no tenemos ese espacio sagrado. Hoy en día, por la maldad del pueblo de Israel, el espacio fue quitado. Y fue quitado con propósitos muy importantes e interesantes. Los sacrificios y todo lo que se traía, las ofrendas, las vacas sagradas, que de hecho este Shabbat es un Shabbat de purificación, y en algunos sectores del judaísmo leen la porción acerca de la vaca roja, porque es un Shabbat en preparación hacia las fiestas, el comienzo del ciclo nuevo, preparación para el nuevo año. Y una de las porciones que se lee es la porción de
de la vaca roja. Se lee para entender que necesitamos tener un nivel de purificación de tal manera que podamos ser aceptos dentro del espacio sagrado, que ya no existe. Pero entonces, ¿qué queda, pastor? Me dirá. Si el lugar no existe, si el espacio sagrado no existe, ¿qué queda para nosotros? Estamos creyendo en un Dios que eliminó, desechó ese lugar para siempre. Lejos esté de nosotros pensar que el lugar fue desechado. El lugar, su nombre aún está sobre ese lugar. El edificio, el esplendor del edificio fue lo que fue quitado. Para que esa congregación que llegaba hasta ahí, esa familia, esa quejilá, esa mishpokah, esos convocados no pudieran llegar hasta ahí porque no eran dignos de estar allí. Entonces, el Eterno algo sí preservó para que nosotros como pueblo del Creador nos pudiéramos reunir. Claro, ya usted sabe, el Shabbat. En el capítulo 35, le voy a poner la Biblia para que lo leamos, del libro de Éxodo. Déjame buscarlo aquí mismo. Éxodo capítulo 35. La porción comienza diciendo de la siguiente manera: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Antes de comenzar a recoger la ofrenda, antes de comenzar a reunir al pueblo, de que todos voluntariamente se acercaran al Eterno, antes que nada el Eterno les dice y les recuerda: Shabbat, Shabbat, el séptimo día. Creo que el Eterno sabiamente nos habla y nos da esa dirección correcta para que nosotros entendamos que aun cuando no existe el espacio sagrado que Él diseñó y le dio el diseño a Moisés, a David y a Salomón, aun cuando esos lugares ya no existen, el Eterno siempre se ha preservado un momento, un lugar, una forma, una manera, un tiempo de poder reunirnos con Él, y es el Shabbat. Pero para poder disfrutar del Shabbat, y quiero decirles esto bien claro, téngalo presente, el Shabbat es un privilegio, el Shabbat no es una obligación. En el judaísmo, pues, para los judíos, ellos consideran que el Shabbat es el mandamiento más importante y también que el Shabbat es una obligación para el judío. Pero, amados, escuche, la instrucción del Shabbat es que recuerdes el día de reposo. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Recuérdalo. Ahí está la instrucción en el capítulo 20 de Éxodo. Jehová mismo con su boca lo habló y le dijo al pueblo: recuerda el Shabbat para que lo santifiques. Y como no es una obligación, sino un privilegio, usted y yo tenemos la oportunidad
abierta, la puerta abierta para que vayamos y nos encontremos ya no en un espacio sagrado que Él diseñó, donde su nombre está, pero no está el esplendor de ese lugar, sino en un tiempo sagrado, tiempo para Él. El mandamiento dice, 6 días trabajas, el séptimo día, Shabbat. Te dice, si trabajas en ese día, eventualmente morirás. No dice que el Eterno te va a matar o que va a venir el pueblo y se supone que te elimine, sino que eventualmente, por causa de desobediencia, no vas a disfrutar del privilegio del Shabbat. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos. Vaya conmigo, le voy a poner la Biblia para que vaya conmigo al libro de Hebreos. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Obviamente, en lo que se llama Brit Hadashah o Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, o los escritos del primer siglo. Mire lo que dice aquí. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo, catapausin, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Pero los que si creemos, entraremos en esa pausa, en ese reposo, porque Jehová dijo, los que no crean no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, del Shabbat. Y reposó Elohim de todas sus obras en el Shabbat, en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron. ¿Dónde no entraron? En el reposo, por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Mira lo que dice. Oí diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, ¿ve? Porque, y quiero aclararles esto. Porque si Josué, que Josué entró al pueblo a la tierra, y el sueño, la visión y el deseo de todo israelita de ese tiempo, del tiempo de Moisés, 3500 años atrás, para ellos la visión, el sueño, la salvación no era como la que nosotros hoy hemos aprendido y se nos ha sido revelada acerca de la salvación o la vida después de esta vida, sino que para ellos salvación era la tierra y la comida, que pudieran llegar a un lugar sagrado, a una tierra donde Jehová los iba a bendecir y ellos iban a tener la salvación. Para un israelita del tiempo de Moisés, la salvación estaba en la tierra, el reposo está en la tierra. Esa es la salvación. Entonces, ahora el escritor del libro de Hebreos nos cita y nos dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, él está citando desde el punto de vista de un hebreo de aquel tiempo, el cual pensaba
que la salvación era entrar a la tierra. Y Josué los entró a la tierra. Y cuando Josué los entra a la tierra, el escritor dice que Josué no les dio el reposo, aunque no entraron en el reposo por causa de desobediencia, que significó que aún estando en la tierra, Jehová fue paciente y fue condescendiente. Están empezando, están entrando, vamos a dejarle un chance, vamos a dejar que poco a poco vayan arreglando sus vidas, y estando en esa condición de desobediencia, pero creciendo, y paciencia de parte del Eterno, se olvidaron de creer, se olvidaron de separar el lugar, el espacio, el Shabbat, el año Shemitah, los mandamientos. No guardaron los mandamientos, y al no guardarlos, no entraron en el reposo. Ahora, mira lo que dice el escritor del libro de los Hebreos. Por tanto, queda un sabatismo en griego, un reposo, un Shabbat para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su Shabbat, en la pausa, en el momento de descanso, sabatismo, también ha reposado, catapausen, de sus obras como Elohim de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel catapausin, reposo o Shabbat, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amados hermanos, esto es un privilegio. No es que nosotros tenemos que guardar el Shabbat. A nosotros se nos dio la oportunidad de guardar el Shabbat. No es que nosotros tenemos que tener un templo suntuoso. A nosotros se nos dio la oportunidad de tener un templo suntuoso y un día de reposo. No caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, la cual el pueblo de Israel vivió, en la que entraron al deseo de su corazón, pero no reposaron. En la que construyeron el edificio más hermoso, pero no vivieron conforme al Dios, al Elohim de ese edificio, al cual vivía y pernoctaba allí para relacionarse con su pueblo. Usted y yo tenemos esta responsabilidad. Seamos responsables. Usemos este privilegio responsablemente y honremos al Eterno en su espacio sagrado y en su tiempo sagrado. Shabbat Shalom.